Una vez más, bienvenidos todos a este gran seminario. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas avanzadas en el manejo de la vía aérea difícil en el neonato. Está la charla a mi cargo. Yo soy Pablo Piedrahita, residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Y mi asesor fue el doctor Juan Luis Ramírez, a quien agradezco toda su colaboración. La charla la tenemos pensada y estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a iniciar con unas generalidades. Vamos a continuar con unos tips para la evaluación de la vía aérea difícil en esta población. Vamos a continuar con una revisión sobre dispositivos que hay en la actualidad para el manejo de la vía aérea. ¿Qué técnicas tenemos para abordar la vía aérea en esta población? Vamos a continuar con un algoritmo, una propuesta de algoritmo para enfrentarnos a los pacientes neonatos con vía aérea difícil. Y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones. Iniciando por las generalidades, tenemos que tener en cuenta que los neonatos son una población especial porque tienen diferencias fisiológicas y anatómicas que nos van a llevar a algunos cambios cuando nos enfrentamos al manejo anestésico de estos pacientes. Primero que todo, vamos a empezar con que la cabeza tiene una proporción muy diferente a la que tienen niños más grandes o los adultos. El neurocráneo ocupa una gran proporción de todo el cuerpo, alcanzando hasta el 19%, mientras que en los adultos es apenas de un 9% aproximadamente. Esto nos puede llevar a que el paciente, cuando esté en posición supina, tenga una flexión no advertida de la cabeza y que nos vaya a presentar una dificultad en la ventilación. Importante que en la nasofaringe, los pacientes en esta edad neonatal son preferencialmente respiradores nasales, por lo que si tenemos un paciente que está ventilando espontáneamente y tiene una condición, por ejemplo, como una atresia de Cobanas que no haya sido diagnosticada, puede ser una de las causas para que tengamos un problema en la ventilación. Bueno, la lengua es una estructura que también es proporcionalmente más grande en los neonatos, ocupa una gran proporción de la cavidad oral e incluso de la orofaringe. ¿Qué pasa? Que también es una de las principales causas de obstrucción en esta población, para que lo tengamos en cuenta. Respecto a la laringe, podemos decir que es una estructura que se encuentra mucho más superior y anterior e incluso tiene una leve inclinación hacia anterior. Es proporcionalmente más pequeña que en los niños más grandes y se encuentra más o menos a nivel de C2, C3. La epiglotis puede alcanzar incluso el nivel de C1. La epiglotis tiene una característica y es que es larga, delgada, es muy maleable, incluso puede encontrarse en muchos pacientes obstruyendo la visión glótica. La membrana cricotiroidea es una membrana bastante pequeña, mide más o menos entre 2.6 y 3 milímetros, lo que va a tener unas consideraciones que vamos a mencionar más adelante. El cricoides es el punto más estrecho de la vía aérea. Es un anillo rígido, no distensible, con forma semicircular, que también va a tener algunas implicaciones que vamos a mencionar más adelante. Los cartílagos aritenoides, los pliegues ariepiglóticos, son también proporcionalmente más grandes en esta población, que también nos va a dificultar la visualización glótica. La tráquea es una estructura más superior que en los adultos, más corta, obviamente, que mide más o menos 3 a 5 centímetros. Una cosa que tenemos que tener en la mente es que puede haber una intubación monobronquial muy fácilmente con pequeños desplazamientos del tubo o una extubación inadvertida. Respecto a la forma de la vía aérea, ha habido una gran discusión en toda la historia. Clásicamente se describía que la vía aérea de los neonatos tenía una forma de embudo, con el cartílago cricoides como su punto más estrecho. Posteriormente se realizaron algunos estudios in vivo, es decir, por imágenes, en los que se encontró que la vía aérea tenía una forma cilíndrica, con su punto más estrecho en la glútea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios por imágenes son estudios que no tienen en cuenta el movimiento constante de la vía aérea, además no tienen en cuenta la distensibilidad de los tejidos.
Estaba mencionando que la laringe es proporcionalmente más pequeña en los neonatos, está más alta, más o menos a nivel de C2, C3, e incluso la epiglotis puede alcanzar un nivel de C1. La epiglotis tiene características especiales como que es mucho más larga, más angosta, es muy maleable y puede incluso estar obstruyéndonos la visión glótica. La membrana cricotiroidea es pequeña, más o menos de 2,6 a 3 milímetros. Esto va a traer también algunas consideraciones que vamos a mencionar más adelante. Los cartílagos aritenoides, los pliegues arepiglóticos también son proporcionalmente más grandes, lo que también nos puede obstruir la visualización de la glotis. La tráquea es una estructura mucho más pequeña, mide más o menos entre 3 a 5 centímetros, está también más superior y que sea tan pequeña nos puede llevar a que haya una intubación monobronquial inadvertida o una extubación. También mencionaba que había una discusión a lo largo de la historia de cuál era la forma de la vía aérea en los niños. Clásicamente se había dicho que tenía una forma de embudo. Algunos estudios in vivo que se realizaron por imágenes decían que la forma de la vía aérea era cilíndrica, con su punto más estrecho en la glotis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios no tenían en cuenta cuál era el papel que jugaban los movimientos dinámicos de la vía aérea y además la distensibilidad de los tejidos. Por su parte, en cadáveres se ha encontrado que también, como se pensaba previamente, el punto más estrecho y no distensible de la vía aérea es el cricoides, que es lo que da la característica de que parezca con una forma de embudo. Respecto a la fisiología, podemos mencionar que el tórax en los neonatos tiene una mayor compliance, ya que las costillas no están osificadas completamente y son cartilaginosas, tienen un diafragma mucho más alto. Estas cosas combinadas van a llevar a que tengan unos volúmenes pulmonares más bajos, una capacidad residual funcional más baja y con un consumo de oxígeno que es muy alto, casi que doblando el consumo de oxígeno de los adultos, vamos a tener que estos pacientes tienen unos tiempos de apnea muy cortos. Además que si hay hipoxemia, muchos de ellos van a responder con apnea y bradicardia. Esto es para mencionar y recordarles simplemente que cambios muy pequeños en el diámetro de la vía aérea, apenas 2 milímetros, nos va a aumentar incluso hasta 16 veces la resistencia, comparado con el adulto que ese mismo cambio en el calibre apenas nos va a llevar a un cambio en la resistencia de 3 veces. Y aquí les quiero mencionar que incluso los pacientes en la edad neonatal, cuando están adecuadamente preoxigenados, tienen unas desaturaciones importantes apenas después de los 3 minutos, incluso antes. La vía aérea difícil en pediatría se ha clasificado de diferentes maneras. Una de ellas es dividirla en vía aérea sospechosa, vía aérea inesperada o vía aérea anticipada. La primera, la sospechosa, tiene que ver sobre todo con condiciones funcionales que nos pueden llevar a complicaciones como laringoespasmo, broncoespasmo, aspiración. Entre ellas podemos incluir pacientes que tengan un antecedente de una infección respiratoria activa, que tengan antecedentes de asma o manejo inadecuado de secreciones, pero en la charla nos vamos a enfocar principalmente en la vía aérea difícil anatómica, sobre todo en la anticipada. Respecto a la epidemiología, podemos mencionar algunos aspectos importantes. Hay varios estudios que han tratado de encontrar cuál es la incidencia de intubación difícil en esta población. Aquí les traigo este estudio observacional retrospectivo realizado en un hospital universitario alemán desde el 2005 hasta el 2010. Encontraron 11.219 anestesias generales en pacientes pediátricos intubados con laringoscopia directa. Dentro de ellos habían 249 neonatos. El desenlace era la incidencia de una laringoscopia difícil. Se encontró que los neonatos tenían una incidencia de aproximadamente 3,2%, lo que contrastaba con la incidencia de esta misma condición en pacientes mayores de un año. ¿Qué encontraron ellos? Que había algunos factores de riesgo para que se presentara la laringoscopia difícil. Ellos encontraron que el paciente fuera ASA 3 o 4, que fuera para cirugía oro maxilofacial o cardíaca y que fueran pacientes de bajo peso. Hay otros estudios como este de un estudio transversal en el que se recogieron 511 anestesias generales en niños, también menores de 14 años, estos niños eran sanos, excluyeron vía aérea difícil y se encontró entonces una incidencia de laringoscopia difícil, no anticipada, de 16,4%, un poquito más alta que en el estudio anterior. Hay que tener en cuenta también el diseño del estudio.
Del NAP4, que es uno de los estudios más importantes en el reporte de complicaciones con el manejo de la vía aérea, se concluye realmente que hay un infrarreporte de las complicaciones en niños, porque apenas se encontraron 3 niños menores a un año, lo que contrasta con lo que reportan otros estudios, y de este estudio es importante que sepamos que casi todos los niños eran una vía aérea difícil anticipada. En Europa se han realizado estudios que evalúan los desenlaces perioperatorios en la edad pediátrica. Este estudio, el APRICOT, es un estudio observacional prospectivo multicéntrico en el que participaron 33 países, 261 hospitales desde el 2014 hasta el 2015. Se recogieron 31.024 anestesias y se encontró que en neonatos había una incidencia de 1% de intubación difícil. Por su parte, en Estados Unidos también se han desarrollado estudios, en este caso el PEDI, que es un registro de intubaciones difíciles en pediatría, en el que participaron 13 hospitales infantiles desde el 2012 hasta el 2015, encontraron 1.018 intubaciones difíciles en niños. Lastimosamente en este estudio, a pesar de que intentamos irnos a la fuente principal, no encontramos que diferenciaran entre edades. En niños en general se encontró entre 0.28 y 0.47 la incidencia de intubación difícil. La conclusión más importante es que el 80% de estas vías aéreas difíciles fueron anticipadas y apenas un 20% no anticipadas. Vemos que en general la incidencia se encuentra alrededor del 1%. Hay otras situaciones especiales como por ejemplo cirugía cardíaca en la que realmente no se ha podido demostrar que tengan una incidencia más alta, y en UCI efectivamente sí hay una incidencia más alta con hasta el 14%. Esto puede estar asociado a que los pacientes son mucho más enfermos, más pequeños, incluso pacientes muy prematuros, y además que algunos estudios han mostrado que, pues, como podría esperarse, el anestesiólogo puede desenvolverse un poco mejor en el manejo de la vía aérea. ¿Qué implicaciones tiene la vía aérea difícil para los pacientes? En el análisis de las reclamaciones cerradas de la ASA, que recoge las reclamaciones por mala praxis desde el 1970 hasta el 2001 en Estados Unidos, encontraron que el 25% de estas reclamaciones era, era realizada en pacientes menores de un año, y que las complicaciones respiratorias, o sea, las demandas por complicaciones respiratorias eran un 23% del total, con obstrucción como la principal causa, aspiración, intubación esofágica, intubación difícil. Hasta un 60% fueron por daño cerebral o muerte. El POCA, que es un estudio que recogió paros cardiorrespiratorios o muerte perioperatoria en pacientes menores de 18 años, encontraron que la segunda causa de este desenlace fueron las causas respiratorias, valga la redundancia, con un 27%. El laringoespasmo fue de las principales etiologías, la falla en la ventilación, la obstrucción, y vemos que la intubación difícil fue aproximadamente un 1%. Del APRICOT podemos rescatar también que hay una alta variabilidad en el manejo de la vía aérea y que los eventos críticos más comunes fueron respiratorios también, con un 3.1% de todos los pacientes. Hay una extensión de este estudio que es el Nectarin, que recolectó también desenlaces perioperatorios en neonatos, que apenas está próximo a salir. Iba a ser presentado en el Congreso Mundial de Anestesiología de este año, pero por la pandemia está aplazada la publicación de sus resultados. Las complicaciones que se encontraron en el PEDI, que es el registro de intubaciones difíciles en pediatría, fue de un 20% en total. Un 19% eran no graves y un 3% graves. Dentro de las graves, la más común fue el paro cardíaco, con un 2%, casi todas precedidas por hipoxia. Las no graves, la más común fue la hipoxemia, con un 9%. Realmente las complicaciones fueron muy similares entre graves y no graves, aunque fueron más comunes las severas en las vías aéreas difíciles no anticipadas, lo que nos llama la atención sobre la preparación que tenemos cuando nos enfrentamos a la vía aérea de estos pacientes. Muy importante, los factores de riesgo que se encontraron para complicaciones en las intubaciones difíciles fue que fueran pacientes pequeños, menores de 10 kilos, que nos incluye a la población neonatal, que hubiera más de 2 intentos de intubación, más de 3 intentos de laringoscopia difícil, que hubiera un retraso en el cambio de operador o de dispositivo, o
¿cuál era el primer dispositivo que usábamos para abordar la vía aérea? Ahora vamos a pasar a la sección de la evaluación de la vía aérea difícil en esta población. ¿Qué cosas tenemos que evaluar en un paciente neonato que va a ser llevado a anestesia? Primero que todo, conocer qué antecedentes tiene el paciente, si ha tenido alguna dificultad en el manejo de la vía aérea previamente, si tiene algún síndrome dismórfico, limitación de la apertura oral, micrognatia o retrognatia y disminución de la movilidad cervical. La micrognatia y retrognatia es tal vez uno de los predictores más fuertes de intubación difícil en esta población y muchas veces se nos puede pasar desapercibido. Por lo tanto, se recomienda que se realice una evaluación de perfil del paciente. Vamos a trazar una línea entre la frente y el mentón y esto nos va a permitir saber más o menos qué tan retraída está la mandíbula. Algunos autores proponen que para los pacientes que tienen síndromes dismórficos se realice una evaluación por imágenes que nos descarte y nos confirme una alteración de la vía aérea. En esto no vamos a ahondar mucho, ya que el compañero Cristian Peláez hizo una charla bastante extensa sobre la evaluación de la vía aérea difícil predicha, por lo cual les recomendamos que se refieran a ella. Realmente las anomalías congénitas asociadas a vía aérea difícil son raras en general, si las evaluamos cada una por separado, más o menos entre 1 y 10.000 a 50.000 nacidos vivos, pero es una lista bastante larga, por lo que si las juntamos todas, vamos a tener que, es muy probable que la incidencia sea bastante alta y que sea común que nos encontremos con este tipo de niños en nuestra práctica diaria. Frecuentemente estas malformaciones se asocian con compromiso de sistemas que también deberíamos conocer y muchas de estas dependen de la edad. Algunos pacientes, como los pacientes con síndrome de Treacher-Collins, van a volverse más difíciles de intubar a medida que van creciendo y otros pacientes van a ir disminuyendo pues, su incidencia de intubación difícil, tal como los pacientes con la secuencia Pierre-Robin. En general, estas enfermedades todas confluyen en que no nos tenemos que aprender todas las condiciones, sino que hay que evaluar el espacio orofaringeo y maxilar y mandibular. En general, en todas es pequeño. Cuando tienen macroglosia o cuando tienen alteraciones de la ATM o de la movilidad cervical. Aquí tenemos algunos ejemplos, pacientes con diferentes condiciones, síndrome de Treacher-Collins, una micrognatia bastante marcada, pacientes con síndrome de Cruzón con una hipoplasia maxilar, pacientes con síndrome de Beck-Wiedemann que tienen una macroglosia muy importante, pacientes con síndrome de Goldenhar también con una micrognatia importante, pacientes con tumores o la secuencia Pierre-Robin. Y no solamente son las malformaciones craneofaciales, también tenemos que evaluar pacientes que tengan lesiones traumáticas, quemaduras, infecciones o que estén en posoperatorio de algunas cirugías como las maxilofaciales. Hay predictores de vía aérea difícil no anticipada que se han intentado estudiar. Ninguna de ellas ha dado un resultado y un rendimiento adecuado. Casi todas son muy poco sensibles, bastante específicas, lo que nos lleva a que tengan un área bajo la curva ROC muy bajita, apenas de casi todas menores a 0.5, por lo que, similar a los adultos, vamos a tener que evaluar una sola condición, un solo predictor de manera aislada, no nos va a dar una buena predicción de la posibilidad de intubación difícil, y deberíamos combinar varios de estos. Entre ellos se encuentran obstrucción, antecedente de vía aérea difícil, la micrognatia, limitación para la apertura oral, limitación para la extensión. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de dispositivos. Primero vamos a hablar sobre los dispositivos supraglóticos. Respecto a la máscara laringea clásica, tenemos que en esta población la talla que vamos a utilizar es la 1, que es para pacientes hasta 5 kilos. Es un dispositivo bastante efectivo respecto al éxito del primer intento. Tiene una falla de apenas 0.86%. Se ha demostrado que es un dispositivo bastante efectivo para rescatar la vía aérea difícil en esta población. Y vamos a ser enfáticos en que no se recomienda manejar la vía aérea con un dispositivo supraglótico en esta población, ya que en caso de que haya una complicación, vamos a tener dificultades para lograr asegurar la vía aérea de manera definitiva. Y casi toda la evidencia está basada en reportes de caso. Van a ver que durante lo que sigue de la charla, casi todos los estudios son de baja calidad
pero es muy difícil encontrar estudios que tengan una adecuada calidad de la evidencia, sobre todo porque es una incidencia relativamente baja y porque es poco ético someter pacientes con vía aérea difícil a estudios aleatorizados. Muy bien. ¿Cuál es la desventaja de los dispositivos supraglóticos de primera generación? Que van a tener una baja presión de fuga. Esto se resuelve con los dispositivos de segunda generación, igual con la mascarilla laringea Prosil, que es una talla 1 igual para menores de 5 kilos, pero se han encontrado en algunos estudios que tienen una tasa de éxito alta y comparada con la mascarilla laringea clásica tiene una presión de fuga muchísimo más alta. Tiene menor riesgo de insuflación gástrica y menor tasa de desplazamiento. Por lo cual, le recomendamos que en caso de que nosotros debamos rescatar la ventilación de un paciente en esta población con vía aérea difícil, prefiramos usar los dispositivos de segunda generación. Hay un metaanálisis en red que ha tratado de comparar los diferentes dispositivos supraglóticos. Este metaanálisis del 2018, en el que se comparan 16 dispositivos supraglóticos, incluyen 65 estudios clínicos aleatorizados con 5.823 pacientes. Realmente hubo muy pocas comparaciones directas. Aquí tenemos los dispositivos más comúnmente utilizados en nuestro medio. Se comparan para los desenlaces de presión de fuga, falla el primer intento y riesgo de sangrado. Las conclusiones que vamos a obtener de este metaanálisis es que los dispositivos de segunda generación versus los de primera van a tener una diferencia en la presión de fuga estadísticamente significativo y que la falla en los dispositivos tales como el Prosil y la máscara laringea Unique es mucho menor que en el iGel. Esto realmente no tiene una evidencia muy fuerte y los autores recomiendan que se realicen estudios adicionales para poder asegurar que esta mascarilla tiene una tasa de éxito y de falla más alta. Muy bien, entonces concluyen también que la mascarilla laringea Prosil podría ser la mejor opción en niños para rescate. También tenemos dispositivos supraglóticos que nos van a ayudar con la intubación. Entre ellos tenemos el iGel, la AirQ, la Aura o Aura Gain. Todas son talla 1 para pacientes neonatales. La AirQ específicamente es talla 0.5. Algunos estudios han tratado de evaluar cuál es el éxito de intubar a ciegas sobre estos dispositivos. En general no se recomienda. Casi todos los estudios, a pesar de que son realizados en niños más grandes o en vías aéreas que no son difíciles, encuentran unas tasas muy bajitas, por lo que no es recomendado que intubemos a ciegas sobre estos pacientes. Recordemos las diferencias anatómicas que tienen y que probablemente la epiglotis nos vaya a impedir de tener un éxito en los pacientes neonatales. Ahora vamos a revisar algo sobre los videolaringoscopios. Hay una amplia gama de estos dispositivos en pediatría. Probablemente los que tenemos disponibles y tienen más evidencia son estos primeros, el CIMAC y el GlideScope, por lo que vamos a hablar específicamente sobre ellos. El GlideScope, que es un videolaringoscopio con punta angulada, tiene diferentes modelos. Está el Original, Cobalt, Ranger, Titanium. Algunos tienen valvas que son reutilizables, otras que son desechables. En general, para los que tienen valvas que son intercambiables, van desde la talla 0 hasta la talla 2. Incluso la talla 0 puede ser utilizada en pacientes menores a 1.5 kilos y se ha descrito el manejo con este dispositivo en pacientes de hasta 23 semanas de gestación. Estos dispositivos han demostrado que mejoran significativamente la visión glótica y disminuyen el tiempo en intubación en vía aérea difícil. Como en todos los pacientes, es recomendado que se utilice este videolaringoscopio con guía para reducir el tiempo a la intubación. Este estudio que compara la eficacia del GlideScope versus la laringoscopia directa nos muestra que hay un éxito significativamente mayor con el GlideScope. Tiene una tasa de éxito inicial de 53% versus 4%, esto es en vía aérea difícil, una tasa de éxito en eventual, es decir, cuando se comparan todos los intentos de intubación que se realizaron con el dispositivo, del 82% para el GlideScope versus un 21% para la laringoscopia directa. Y una conclusión muy importante es que a mayor cantidad de intentos de intubación
hay mayores complicaciones independientemente del dispositivo que usemos. Acá les traigo otro estudio realizado en neonatos sanos en un hospital de China, en el que se comparaba la realización de videolaringoscopia versus laringoscopia directa, y se encontró que el GlideCube disminuía el tiempo a la intubación en pacientes que tenían una visualización glótica Cormac 3-4, lo que no fue así para pacientes con una visualización glótica Cormac 1-2. Respecto al CIMAC, podemos decir que es un dispositivo ampliamente utilizado en pediatría, especialmente en UCI neonatal. Esto es porque se ha utilizado en pacientes incluso de hasta 500 gramos una buena tasa de éxito, y que tiene unas valvas que son relativamente similares a las que utilizamos con los laringoscopios directos. Tenemos que se encuentran valvas Miller y McIntosh de 0 y 1. También ha demostrado que mejora la visión glótica, y como en la mayoría de videolaringoscopios sin canal, se recomienda que se utilice una guía. ¿Cuál es la desventaja? Pues que, como estábamos mencionando, en estos dispositivos la mayoría de estudios son de baja calidad, y en el CIMAC tenemos que la mayoría de los reportes de éxito son reportes de caso. Este estudio fue realizado en pacientes con vía aérea normal, pero se encontró que el CIMAC efectivamente mejoró la visualización glótica y disminuyó la manipulación de la laringe. El tiempo a la intubación no tuvo ninguna diferencia. En pacientes pretérminos también se ha encontrado que es efectivo. En este estudio retrospectivo encuentran que hay una tasa de éxito al primer intento de 86% y en el segundo intento de hasta el 100%. Si nos referimos al PEDI, encontramos que reportan un éxito inicial del 58% y un éxito eventual de hasta el 75%. Es una tasa de éxito bastante alta en vía aérea difícil. En vía aérea difícil también se ha estudiado para rescate de la vía aérea. Tal vez el primero fue este estudio que se publicó en la revista también de anestesia pediátrica. En el 2008 rescataron un neonato con el síndrome de Beauvoir. Perdón, doctor, le quitaron la pantalla. Muchas gracias. ¿Ahí sí está bien? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. En este reporte de caso, rescataron un niño con un síndrome de Beauvoir. Había tenido 2 intubaciones con laringoscopia directa fallidas y lograron intubar al paciente al primer intento con un videolaringoscopio CIMAC. Hay otros dispositivos, como les comentaba, disponibles para la población pediátrica y para esta población neonatal en especial. Entre ellos tenemos el AirTrack, el Magrat, el KingVision, pero no vamos a hablar específicamente de ellos por cuestiones de tiempo. Existe también la pregunta de si el videolaringoscopio podría reemplazar a la laringoscopia directa en población pediátrica. No hay evidencia suficiente para recomendar este cambio en este momento. Aquí tenemos un metaanálisis publicado en Cochrane, en el que comparan los videolaringoscopios en general versus la laringoscopia directa en neonatos. Las desventajas que son 3 estudios que incluyen sobre todo residentes de pediatría, combinan los diferentes videolaringoscopios y además casi todos excluyen la vía aérea difícil. Ellos no encontraron diferencias en el tiempo requerido para la intubación exitosa, tampoco en el número de intentos de intubación. El único desenlace que encontraron que había diferencia era en el éxito del primer intento. Sin embargo, tal vez este no es el estudio que nos responde la pregunta que nosotros nos planteamos en este gran seminario, y es la utilidad del videolaringoscopio en la vía aérea difícil. Contemos con la fibrobroncoscopia. Podemos decir que sigue siendo la técnica de referencia para el manejo de la vía aérea difícil. Se ha reportado que incluso tiene una tasa de éxito mayor que la laringoscopia directa y que el videolaringoscopio, y que es una técnica de elección en pacientes con una limitación importante de la apertura oral, con distorsión de la anatomía, en pacientes en los que debemos confirmar la intubación y la posición del tubo,
o cuando vamos a hacer un examen de la vía aérea. ¿Qué es importante? Que los fibrobroncoscopios que son menores a 3.5 milímetros son los que vamos a poder utilizar, de diámetro externo, son los que vamos a poder utilizar en los pacientes neonatales. Los que son muy pequeños, como los de 2.2 milímetros, tienen la desventaja de que son bastante maleables, se van a plegar muy fácil y son más difíciles de maniobrar. Además que no tienen un canal de trabajo. ¿Cuáles son los tubos que podemos usar sobre estos dispositivos? Para el de 2.2 recomendamos utilizar un tubo de un diámetro interno de 2.5 milímetros, para el de 2.5 un tubo de 3 y para el de 3.5 un tubo 4. Muy bien. Cuando combinamos diferentes técnicas, vamos a obtener los beneficios de cada una de ellas. Empecemos por la combinación de fibrobroncoscopio sobre dispositivo supraglótico. ¿Qué vamos a obtener del dispositivo supraglótico? Como ya habíamos mencionado, hay una tasa alta de éxito en la inserción de este dispositivo, es fácil de usar, nos va a permitir continuar con la ventilación del paciente, que es tal vez una de las ventajas más grandes, es útil en la obstrucción de la vía aérea y además facilita la manipulación del fibrobroncoscopio. Esto es importante, ya que obtener una curva adecuada para tener una intubación al primer intento aceptable con el fibrobroncoscopio se requiere un volumen grande de pacientes, incluso para mantenerla. Lo que si nosotros intubamos sobre un dispositivo supraglótico, vamos a facilitar la maniobrabilidad de este. Si nos referimos al PI otra vez, vemos que hay una tasa de éxito muy similar entre el fibrobroncoscopio y el fibrobroncoscopio sobre supraglótico, pero hay que tener en cuenta que esto fue realizado en hospitales especializados. Si revisamos también la evidencia disponible de cada uno de estos dispositivos supraglóticos para intubación, vemos que la AirQ tiene una tasa de éxito muy alta, reportada de un 95 a un 100%. Lastimosamente, la mayoría de estudios son realizados en pacientes más grandes o que no tienen vía aérea difícil. Sin embargo, en reportes de casos también se ha encontrado que hay una tasa de éxito bastante alta. Lo mismo pasa con la IGEL. En este dispositivo no encontramos RCTs, casi todos eran reportes de caso en niños mayores y en todos los reportes de caso hubo una tasa de éxito muy alta al primer intento. Una recomendación que les vamos a hacer cuando se trata de intubar sobre dispositivo supraglótico es que por las dimensiones de estos dispositivos muchas veces hay problemas con el paso del tubo endotraqueal con neumotaponador y también para el retiro del dispositivo supraglótico, por lo que en este caso debemos usar preferiblemente tubos sin neumotaponador. En el PEDI, cuando comparaban la fibro sobre supraglótico versus videolaringoscopia difícil, se encontraba que en general en los pacientes pediátricos la tasa de intubación con estas dos técnicas era muy similar, pero en pacientes menores de un año parecía que era más efectiva la fibrobroncoscopia sobre dispositivo supraglótico, un 54% versus un 36%. Les queríamos mostrar un video de un caso que manejó el grupo de vía aérea difícil de la Universidad de Antioquia, un paciente con síndrome de Goldenhar, que fue programado para gastrostomía endoscópica, el cual fue manejado con ventilación espontánea por medio de sevoflurano. El plan era intubar el paciente con fibrobroncoscopio sin el supraglótico. Se hicieron varios intentos sin éxito y el plan B era insertar un dispositivo supraglótico IGEL e intubarlo sobre el dispositivo supraglótico, lo cual fue exitoso. Acá vemos cuando se está visualizando la glotis y se logra la intubación así. En este otro video podemos observar cómo con la ayuda de otro tubo endotraqueal se mantiene el tubo endotraqueal inicial en su posición y se retira la máscara laríngea ahí. Muy bien. Otra técnica que se ha descrito es la combinación del fibrobroncoscopio más la videolaringoscopia, que ha mostrado tener un rendimiento muy bueno. En este análisis del PEDI se analizó un subgrupo en específico que era el que había utilizado más de dos dispositivos. Ellos reportan que
con el GlideScope solo una tasa de éxito del 68% versus un 81% para la combinación de estas dos técnicas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros usamos el biolaringoscopio, logramos tener los beneficios de tener una visualización glótica óptima asociada a los beneficios de un fibrobroncoscopio que nos va a permitir dirigir el tubo endotraqueal hacia la glotis. Queríamos comentar también algo sobre la situación de no intubación, no oxigenación. Es importante mencionar que realmente es una situación muy rara en neonatos, tiene una incidencia desconocida, sin embargo es una situación catastrófica. ¿Esto por qué? Porque en niños está contraindicada la cricotiroidectomía. Como les mencionaba previamente, la membrana cricotiroidea es bastante pequeña, de más o menos 2.6 a 3 milímetros, y en estudios en modelos animales se ha demostrado que hay una alta tasa de complicaciones como trauma severo de la vía aerodigestiva y generación de falsas rutas, por lo cual en esta población la técnica de elección es la traqueostomía quirúrgica realizada idealmente por un otorrinolaringólogo o un cirujano pediátrico capacitado. Esta técnica no está exenta de complicaciones, igual tiene una tasa de complicaciones muy alta, falla, trauma, sangrado, neumotórax, neumomediastino. Y queríamos mencionar también algo sobre la oxigenación apneica. En el PEDI se encontró que, como ya habíamos mencionado, hasta un 9% de los pacientes hicieron hipoxemia y apenas un 10% de todos los pacientes tuvieron oxigenación durante la intubación. En algunos estudios se reporta que hasta el 56% de los pacientes de anestesia tienen saturación en el 90% por más de un minuto, e incluso en UCI neonatal es mucho más alta, de hasta el 75% en pacientes con vía aérea difícil. Por lo cual, vamos a comentar algo sobre la oxigenación apneica o pasiva, que se ha demostrado consistentemente que nos va a prolongar el tiempo de apnea segura. Esto puede ser administrado por diferentes técnicas como la cánula nasal de alto flujo o cánulas nasofaringes. Muchos estudios nos demuestran este mismo beneficio, sea por cualquiera de las técnicas que hemos mencionado previamente. Comentar específicamente la técnica TRIVE, que ha tenido, digamos, un auge en los últimos años. Humphries en el 2017 realizó un RCT en el que logró demostrar que en pacientes pequeños, incluyendo los pacientes de edad neonatal, lograron doblar casi que el tiempo a la desaturación era 92%, doblar el tiempo de 109 segundos hasta 192 segundos. E igual que en los pacientes adultos, no se logró una modificación del CO2. Los autores proponen que esta falla en la modificación del CO2, que incluso fue menor que en los adultos, se debe a que los pacientes en esta edad, en esta etapa de la vida, tienen diferencias fisiológicas como una resistencia más alta de la vía aérea. Teóricamente requieren unos flujos más altos de los que se usaron. Ellos usaron aproximadamente 3 litros por minuto, por kilominuto, 3 litros por minuto, mientras que estos pacientes realmente van a requerir aproximadamente 9 litros por minuto. Una cosa importante es que para cualquiera de estas técnicas de oxigenación apneica requerimos una vía aérea permeable todo el tiempo. Algunas ventajas de las cánulas de alto flujo es que van a tener una entrega continua de oxígeno, manteniendo la FIO2 cercana al 100%, incluso en pacientes en ventilación espontánea, lo que no vamos a lograr con las cánulas nasales, que nos va a disminuir la FIO2 cuando los pacientes están en ventilación espontánea. ¿Qué ventajas de las cánulas nasales? Que está fácilmente disponible, que son de bajo costo y que casi no nos van a interferir con la ventilación con máscara facial. La recomendación que nosotros hacemos es que la oxigenación pasiva debería ser el estándar de manejo en estos pacientes, sobre todo en vía aérea difícil, cuando son pacientes sometidos a intubación por personal en formación, muy pacientes que tengan un alto riesgo de hipoxemia, o sea, cuando sean muy pequeños o cuando tengan comorbilidades. Y les queríamos proponer un algoritmo de manejo de la vía aérea difícil en esta población. Vamos a iniciar con que el estándar de manejo en estos pacientes es manteniendo la ventilación espontánea. Esto lo podemos lograr por medio de la inducción con halogenados o con ketamina. Recomendamos que siempre realicen el abordaje de esta vía aérea
el operador con mayor experiencia que haya disponible y se debe tener siempre una vena canalizada. Esto, a diferencia pues, de lo que hacemos generalmente en los pacientes pediátricos, ya que si hay alguna complicación debemos tener un rápido acceso a la aplicación de medicamentos. Entonces nosotros proponemos que iniciemos con una videolaringoscopia pues, en pacientes en los que se pueda realizar y que limitemos los intentos a máximo 3. En caso tal de que nosotros tengamos una falla en la intubación, vamos a recurrir a la utilización de dispositivos supraglóticos. Esto nos va a poner en dos situaciones, que el paciente ventile o que no ventile. Si nosotros logramos mantener la ventilación, podemos primero continuar el procedimiento con el dispositivo supraglótico. Nosotros no lo recomendamos, ya que siempre el objetivo en esta población va a ser intubar el paciente y asegurar la vía aérea. La otra situación es que continuemos los intentos de intubación sobre el dispositivo supraglótico con el fibrobroncoscopio. Si no es un paciente urgente, sino que es selectivo, podemos despertar al paciente y remitirlo o pedir ayuda o realizar una traqueostomía con el paciente ventilado a través del supraglótico. En caso de que el paciente no ventile con el dispositivo, vamos a intentar rescatarlo con ventilación con máscara facial. En caso tal de que el paciente ventile, podríamos intentar la fibrobroncoscopia sobre la máscara facial. Si no logramos ventilar, pues vamos a estar frente a una situación de no intubación, no ventilación. Vamos a intentar relajar al paciente para mejorar las condiciones de ventilación y realizar una traqueostomía quirúrgica, que es la técnica de elección por un otorrinolaringólogo o un cirujano pediátrico. Esto es realmente muy mal pronóstico. Afortunadamente es raro. Si nosotros no logramos la intubación con el fibro a través de la máscara facial o a través del fibrobroncoscopio, vamos o a despertar al paciente o realizar la traqueostomía. Listo. Y vamos a terminar con unas conclusiones que queremos que se lleven, que sea el mensaje que les quede. Primero que todo, que los neonatos por anatomía y fisiología especiales tienen una incidencia más alta de intubación difícil que los niños mayores y que los adultos, también con una tasa de complicaciones más alta. Que la mayoría de las vías aéreas difíciles en neonatos son anticipadas y debemos estar preparados. La hipoxemia es una de las complicaciones más importantes, por lo que el uso de técnicas de oxigenación pasiva debería ser el estándar de manejo. Debemos abordar estos pacientes siempre manteniendo la ventilación espontánea. En caso de que requeramos un rescate, usemos dispositivos supraglóticos que sean de segunda generación. El videolaringoscopio es una gran herramienta que tiene una evidencia creciente y que nos va a servir tanto para el abordaje primario como para el rescate de vías aéreas difíciles. La fibrobroncoscopia sigue siendo la técnica de referencia para vía aérea difícil y que además, si lo utilizamos sobre el supraglótico, se nos va a facilitar la visualización glótica, además que nos va a permitir continuar con la ventilación. La fibrobroncoscopia más la videolaringoscopia ofrece las ventajas de cada una de estas técnicas, aumentando la tasa de éxito, pero eso sí, pues vamos a requerir una mayor coordinación. La situación de intubación no oxigenación es bastante rara en neonatos y la técnica de elección en estos casos será la traqueostomía quirúrgica, ya que tenemos contraindicada la cricotiroiditomía. Muchas gracias.